Este podcast es traído a ustedes gracias al café puertorriqueño Yaucono. Por el gustito yo lo sé, Yaucono es el mejor café. El representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, le comentaba al ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Oscar Maurtua, que le preocupaba la caída de la confianza de la democracia en América Latina. Mientras tanto, varios países de la Unión Europea, a la que él representa, han tomado medidas antidemocráticas. Es que siempre es más fácil criticar al otro que a uno mismo. Pero aparte del eurocentrismo, es cierto lo que dice Borrell. Ha habido una caída en la confianza de la democracia en las poblaciones latinoamericanas. La democracia latinoamericana vive uno de sus peores momentos desde el regreso a la democracia en la década de 1980. Pero no es América Latina solamente. También en Estados Unidos se está dando un gran reto a su sistema democrático. Un expresidente promoviendo la desconfianza en las instituciones, insistiendo en que los tribunales fueron cómplices con el Congreso para robarle las elecciones. Eso es muy fuerte. A nivel mundial, muchos países se tornaron más autoritarios y menos personas creen en la democracia como el mejor sistema político posible. En el podcast de hoy hablaré sobre la erosión de la democracia en América Latina, en Estados Unidos y en el mundo. Soy el Dr. Jorge Schmidt Nieto, analista de política. Comencemos con una pregunta. ¿Cuál es el estado de la democracia en América Latina actualmente? Es una pregunta abstracta que es muy difícil de medir, pero hay organizaciones privadas y académicas que han desarrollado índices y maneras de poder medir cuánta democracia tiene un país y cuánta democracia tiene el mundo. Uno muy conocido y útil es el índice de democracia de la revista The Economist, que es conservador y tiene un sesgo ideológico, pero es muy riguroso y se pueden trazar patrones a través del tiempo. El índice de democracia pregunta, ¿cuán democrático es un país? Y mide 60 variables, 60 aspectos de la vida en una sociedad que reflejan cuán democrático es ese país, como lo son el sufragio universal, la participación electoral, el respeto a los derechos humanos y la libertad para formar organizaciones políticas y partidos políticos. El índice promedio de la democracia latinoamericana y caribeña sufrió un retroceso en los pasados 15 años. Pero, ¿cómo compara con el resto del mundo? El índice promedio mundial de democracia también se redujo en esos años porque han aumentado la cantidad de países con prácticas autoritarias. La primavera árabe abrió nuevos espacios de participación y el índice lo reflejó, pero también el índice reflejó cuando terminó todo ese proceso. ¿Y cómo compara América Latina con otros continentes? Todos los continentes experimentaron una reducción en sus índices de democracia durante los pasados 15 años. América Latina y el Caribe se colocan ligeramente por debajo de los valores de Europa, por encima del promedio mundial, que está más o menos por la línea de los niveles democráticos asiáticos, y los niveles de África, que están por debajo del promedio mundial. Pero en todos los casos,
excepto en algunos momentos como durante la primavera árabe. En todos los casos, durante los pasados 15 años, la tendencia de todos los continentes ha sido a reducir las prácticas democráticas en conjunto. La democracia también ha perdido prestigio entre los propios gobernados y varias encuestas de opinión pública reflejan que se ha reducido la confianza en el sistema democrático. En América Latina y el Caribe, el porciento de personas que piensan que la democracia es preferible a cualquier otro tipo de gobierno se redujo de un 66% en el año 2010 a un 55% en el año 2020. Está en su punto más bajo en los pasados 30 años. También aumentó peligrosamente la proporción de personas a quienes les da lo mismo si es un sistema democrático o no democrático, de 18% en el 2010 a 30% en el 2020. El entusiasmo que provocó la tercera ola de democratización de la década del 1980 y los 90 parece haber menguado en América Latina y el Caribe. El hecho de que casi una tercera parte de su población demuestre no tener confianza en el sistema es una muestra de la erosión de la política en América Latina. Eso debería preocupar a los gobernantes de la región porque un sistema político en el que hay poca confianza en sus instituciones es terreno fértil para dictaduras. Debo aclarar que muchos países experimentaron mejorías en sus índices de democracia, pero se trata del conjunto de países, en qué dirección general se está moviendo, y la dirección y la tendencia es clara en América Latina y en el resto del mundo. La pérdida relativa de prácticas democráticas se da en América Latina de varias maneras diferentes. Algunos casos surgieron tras la necesidad de restablecer el orden por alguna situación crítica de salud pública, de criminalidad, de manifestaciones multitudinarias, como en Ecuador, Chile y Colombia. En estos casos se aplicó un estado de excepción, que es cuando se suspenden algunos derechos civiles por un tiempo definido. También el presidente puede gobernar por decreto y obviar leyes y reglamentos mientras dure el estado de excepción. El presidente ecuatoriano decretó en octubre un estado de excepción por los altos niveles de inseguridad y de violencia por el narcotráfico. Decretó que las Fuerzas Armadas llevarían a cabo inspecciones, requisiciones y en efecto militarizó varias provincias del país. Finalmente, la Corte Suprema declaró que debía durar menos tiempo de los 60 días que el presidente había propuesto originalmente. En Chile, el presidente decretó el 12 de octubre un estado de excepción en la zona donde habitan los indígenas mapuches, la macrozona del sur. Los mapuches se oponen a la desforestación de su territorio y tienen un grupo armado que no ha matado a nadie, pero ha producido daños a la propiedad. El estado de excepción se da justo en el momento en que Chile redacta una nueva constitución y la presidenta de la Convención Constituyente es precisamente una mujer de la etnia mapuche y a pocas semanas de las elecciones de noviembre. En abril del 2021 hubo un estallido social en Colombia. Bloquearon autopistas, destruyeron propiedad y se oponían a una reforma tributaria y pedían otras reformas adicionales. No se declaró propiamente un estado de excepción, pero las fuerzas del Estado reprimieron a los manifestantes y murieron unas 75 personas. El gobierno colombiano reprime las protestas, pero no frena la ola de asesinatos contra los líderes sociales. Ya van 900 en 5 años. Eso reduce la participación y disminuye la democracia. Otros casos surgieron por el menoscabo de las instituciones democráticas por un líder populista y carismático, como en Brasil, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. Se impone un discurso que desprecia aquellas instituciones y aquellas leyes
que se oponen al líder y a su proyecto político. El caso más fuerte es cuando la rama ejecutiva y la rama legislativa se ponen de acuerdo para tomar la rama judicial y los organismos electorales y aprueban leyes que le permitan al Ejecutivo tomar el poder judicial o el organismo electoral, como en Puerto Rico, México y Venezuela. Sucedió en Puerto Rico cuando el gobernador Luis Fortuño usó a la Asamblea Legislativa para controlar la rama judicial. Aumentaron el tamaño del tribunal y Fortuño en solo 4 años nombró a 6 de los 9 jueces del tribunal. 10 años después, el mismo partido político de Fortuño, con la gobernadora Wanda Vázquez, desbalancearon el control de la Comisión Estatal de Elecciones a su favor. En México, Andrés Manuel López Obrador impulsa una reforma judicial que le permitirá nombrar muchos jueces y aumentar su influencia sobre el Poder Judicial. También critica otras instituciones del Estado como el Instituto Nacional Electoral o el Banco de México. Al controlar la rama judicial, se interpretan las leyes o la Constitución a favor del Ejecutivo. Y es el Ejecutivo, la rama ejecutiva, la que tiende a ser dictatorial. Usted podrá quizá imaginarse y no va a encontrar una dictadura de una asamblea legislativa o de un congreso, pero sí va a encontrar muchas de personas, de presidentes, de dictadores. En el caso de América Latina, la pérdida de independencia judicial se ha reflejado por lo menos en un área, que es el tema de la reelección presidencial. La mayoría de las constituciones latinoamericanas lo prohíben. Casi todas le temen a que las personas se perpetúen en el poder, porque ha habido una historia tan larga de dictadores y personas que llegan al poder y después no se van, que por ese miedo se prohibió en gran parte de las constituciones latinoamericanas. Sin embargo, a pesar de que lo prohíban expresamente en la Constitución, varios presidentes han conseguido que el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional declaren a la Constitución ilegal y le permitan violentar esa disposición y seguir reeligiéndose si lo escogen en las elecciones. Eso sucedió en Bolivia, Nicaragua y El Salvador. Y lo hacen por la vía legal, desvirtuando las instituciones democráticas. A veces los proyectos son populares, como el de Brasil o el de El Salvador, pero eventualmente se desgastan. Y el efecto neto es que han erosionado las instituciones democráticas y además no han permitido que se desarrolle una cultura política de participación, de tolerancia, de democracia. Eso no se legisla. Eso toma mucho tiempo, generaciones, en lo que se desarrolla y una sociedad piensa de manera democrática. Miremos este ejemplo. La Constitución de Bolivia prohíbe expresamente más de 2 términos presidenciales. El artículo 168 de la Constitución boliviana establece que el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Cuando el presidente Evo Morales acababa su segundo término, llevó a cabo un referéndum popular para enmendar la Constitución y permitirle un tercer término. Ese referéndum lo perdió, a pesar de tener altos niveles de popularidad. El mensaje del electorado boliviano fue claro. Estaban satisfechos con el trabajo del presidente Morales, pero no querían que se perpetuara en el poder. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Bolivia declaró que era un derecho humano aspirar a un puesto electivo y que la Constitución se equivocaba. Eso produjo una crisis constitucional y llevó a unas elecciones conflictivas que acabaron en un golpe de Estado contra Evo Morales. En Nicaragua,
Daniel Ortega ha sido presidente desde el 2007 en 3 términos consecutivos, a pesar de que la Constitución lo prohíbe. El artículo 147 de la Constitución nicaragüense establece que no podrá ser candidato a presidente ni vicepresidente de la República el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la presidencia de la República en cualquier tiempo del periodo en que se efectúa la elección para el periodo siguiente, ni el que la hubiere ejercido por 2 periodos presidenciales. Ortega pronto comenzará un 4º término. En el 2009 desistió de intentar enmendar la Constitución y acudió a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema decretó inaplicable el artículo 147 porque aspirar a un puesto político es un derecho humano, igual que había pasado en Bolivia. Así que en la práctica, los tribunales en Bolivia y en Nicaragua aprobaron la reelección presidencial a pesar de que la Constitución de cada uno de sus países la prohibía expresamente. En Nicaragua, la falta de independencia del Poder Judicial es crasa. El tribunal ordenó la aprehensión, el encarcelamiento de prácticamente todos los opositores de Daniel Ortega para las elecciones pasadas del 2021. El Salvador también ha visto un aumento significativo del poder de la rama ejecutiva sobre las demás. El presidente Bukele también consiguió que los tribunales aprobaran la reelección a pesar de que lo prohíbe la Constitución. El artículo 152 de la Constitución salvadoreña dice que no podrán ser candidatos a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Claramente, la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata. La Constitución aún va más lejos. El artículo 127 dice que el presidente no podrá ser ni candidato a diputado, mucho menos candidato a presidente. Sin embargo, la Sala Constitucional de El Salvador decretó que sí puede haber reelección porque en otras partes de la Constitución hablan de un presidente que haya estado 10 años. Podría estarlo, pero no puede hacerlo en una reelección inmediata. Sin embargo, en este caso, los tribunales fallaron para favorecer las intenciones de un individuo, del presidente, por encima de lo que dice la Constitución. El presidente Bukele también aprobó legislación que obliga a jubilarse a todos los jueces y fiscales mayores de 60 años. Dice él que es para depurar el sistema. Pero de esta manera, en la práctica, lo que consigue es nombrar a muchas personas en los tribunales y a todos los niveles de los tribunales del país. En Brasil, Jair Bolsonaro usa estrategias para debilitar la confianza en las instituciones democráticas. Ha recurrido a la táctica de Donald Trump de alegar que si él no gana las próximas elecciones es porque le cometieron fraude. Y ya ha amenazado con cancelar las elecciones del 2022 porque dice que no confía en las urnas electrónicas. Bolsonaro alienta controversias con otras ramas de gobierno para desprestigiarlas. Ha militarizado el gobierno y ha firmado más decretos que ningún presidente brasileño en democracia. Sobre todo, decretos revirtiendo derechos sociales y leyes ambientales, porque en el Congreso no se los aprobarían. Así que ha utilizado la estrategia del decreto y luego esperar si los tribunales lo anulan. Y afortunadamente para el sistema político brasileño, los tribunales de Brasil han mantenido su independencia del poder ejecutivo y han sido los únicos que han podido mantener a raya muchos de estos decretos que irían por encima de la legislación del país.
También ha atacado a las universidades, a la libertad de cátedra y le ha aplicado la dictadura del presupuesto, reduciéndole significativamente los fondos. Y es que Bolsonaro se considera representante directo del pueblo. Entonces las instituciones políticas que no siguen esa misma línea de pensamiento para él son un obstáculo entre él como líder y su pueblo. Y ese es un discurso muy peligroso porque va por encima de las instituciones y personaliza la política. En Venezuela, el control del presidente Nicolás Maduro sobre las instituciones judiciales y electorales evitaron que se celebrara un referéndum revocatorio. La Mesa de la Unidad Democrática había ganado las elecciones para la Asamblea Nacional en el 2015 y se proponía celebrar un referéndum revocatorio que lo permite la Constitución durante el 2016. Sin embargo, algunos tribunales estatales de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral alegaron que se había cometido fraude en las firmas para pedir el referéndum y anularon el referéndum. Pero fueron más allá. Declararon en desacato a la Asamblea Nacional, convocaron una asamblea constituyente y eligieron un Congreso nuevo leal al proyecto de Nicolás Maduro. La reducción de democracia también se ha dado en gobiernos influidos por el narcotráfico, como México, Honduras y Guatemala. En el narcoestado hay complicidad entre políticos, jueces, militares, empresarios y los carteles. En México, el narcoestado ha debilitado las instituciones democráticas, sobre todo a nivel de los estados, y ha permitido un alza en los niveles de violencia, sobre todo en la violencia contra las mujeres. Eso ha promovido una falta de protección hacia los derechos civiles en el país, y esa es la base de la democracia, la protección de los derechos civiles. Así que el efecto neto ha sido una reducción en los niveles democráticos del país. En Honduras, el narcotráfico ha penetrado todas las instituciones del gobierno. Son cómplices las Fuerzas Armadas y las aduanas. El narcotráfico entroniza la corrupción, la hace permanente, porque el narcotráfico no puede funcionar de manera legal. Así que su relación y su influencia con el gobierno va a ser necesariamente corrupta y necesariamente va a desmejorar los niveles de democracia del país. En el caso hondureño, un capo de la droga hondureño enjuiciado en Estados Unidos acusó al propio presidente del país de ser parte del problema. Inclusive un hermano del presidente de Honduras ha sido convicto en Estados Unidos por narcotráfico. En Honduras ha crecido la represión contra los organizadores sociales. Y es que a los carteles de la droga no les gustan las personas que organizan comunidades y que ayudan en el empoderamiento, sobre todo de los pobres y de los campesinos. Eso sucede mucho en Colombia también. De hecho, en casi toda América Latina es muy peligroso ser un organizador o un líder social. En Guatemala, el narcotráfico ligado a los carteles mexicanos controlan gran parte del país. Debilitan las instituciones y el Estado de Derecho. Inclusive hay militares involucrados en eso. Y un grupo de militares recientemente irrumpió en el Congreso pidiendo mejores beneficios y calidad de vida, pero demostrando que todavía están ahí y que no se han marchado como grupo. Si miramos a Estados Unidos, vemos que su índice de democracia es alto relativo al resto del mundo, pero también ha ido disminuyendo. En los últimos 15 años, el índice se ha ido reduciendo consistentemente. Por otro lado, algunas encuestas Gallup indican que se ha reducido la confianza en las instituciones. Desde principios del siglo XXI, la proporción de personas que piensan que el sistema político estadounidense funciona bien o muy bien se ha desplomado. Ha bajado desde el 2002
de un 76% a un 27% en el 2021 de personas en Estados Unidos que piensan que el sistema político funciona bien o muy bien. Por otro lado, ha aumentado la proporción de personas que piensan que el sistema político funciona mal o muy mal en Estados Unidos. Ascendió de un 23% de los encuestados en el 2002 a un 73% en el 2021 que piensan que el sistema político estadounidense funciona mal o muy mal. Los índices y las encuestas de opinión pública son herramientas útiles. Tienen limitaciones ideológicas, limitaciones metodológicas, todo eso es cierto. Pero las tendencias son claras y confirman la evidencia empírica. Los ejemplos que aquí traigo representan solo una muestra de la verdadera magnitud del problema y se podrían traer muchos otros ejemplos. Se reduce la democracia cuando las instituciones se debilitan, cuando la cultura política le pierde la confianza a la democracia. Se pierde el Estado de Derecho y se limita la participación ciudadana. Y se violan los derechos civiles, que es precisamente lo opuesto a lo que debe hacer un gobierno democrático. Gracias por su atención. Si le gustó el contenido de este podcast, le invito a que se suscriba a mi canal de YouTube, Analista de Política, y si prefiere el formato de audio, en su plataforma de streaming favorita, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast.